de volver a encontrarla. Hoy el juego está mufado. Hoy el juego está mufado. Sendero sin uso, difícil de transitar. Sin la esperanza lo abandonas. Pensás en la vuelta y obsesivo no paras de buscarla. El azar hoy no está de tu lado. No. Hoy el juego está mufado. Hoy el juego está mufado. El azar hoy no está de tu lado. El azar hoy no está de tu lado. Los naipes se tiran y el azar hoy no está. El azar hoy no está de tu lado. Porque el juego está mufado. 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 Qué presentación, qué temita, ¿no? El juego está mufado y así que habrá que operar. ¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están todos? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, muy bonito realmente, que está cayendo granizo, pero está lindo el día, ¿no? Como para ver una película. No, está lindo, 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 lindo. Afuera, adentro, adentro, afuera, está hermoso. ¿Cómo están todos? Espero que bien, comenzando un día más acá en la hermosa y querida ciudad del planeta Pepe, ¿no? Estamos acá adentro metidos y bueno, vamos a ver si llegamos con la cápsula, ¿no? A dirigirnos, ¿no? A los mercados. Hoy vamos a ver si vamos a hacer alguna operación. Hoy vamos a estar muy poquito. Recuerden que se nos pasó, pero esta semanita cambió el horario, ¿sí? De los mercados, ¿sí? Recuerden, y me digo, qué raro, en la sesión de Nueva York no se mueve mucho. Una horita antes, teníamos que arreglar el relojito, ¿sí? Recuerden que está el horario de verano, ¿sí? Y el de invierno, ¿bien?
obviamente te tenés que ajustarte cada 6 meses más o menos. En marzo y en noviembre siempre lo ajustamos, pero bueno, se nos pasó un par de días y bueno, capaz que ahí estaba viste que cuando te cambia una horita te cambia mucho, sobre todo si tenés bot puesto, ¿sí? Hay que ajustarse a los horarios donde estás, ¿sí? Así que bueno, estamos dentro de la sesión de Londres en este momento. A las 10 de mi país va a comenzar la sesión de Nueva York. Y bueno, vamos a ver un poquito de fondo. Estamos viendo lo que tiene que ver con el canal, ¿no? YouTube, donde tenemos varios videitos para ver, si quieren algún día. Fíjense en alguno que les guste, hay buenos tips, buena educación, hay, bueno, algunos consejitos que no los vas a encontrar en cualquier lado. Hay backtestings, estrategias, indicadores, hay de todo un poco, ¿sí? Tenemos más de 640 videos, ¿sí? Para ver, y en vivo tenemos acá, ¿sí? Por si querés ver algún día en especial, estamos todos los días a la mañana, no importa si es invierno, verano, primavera, otoño, estamos en el planeta Pepe y después nos volvemos a la Tierra un ratito, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a ir en este momentito, me voy a ir yendo a dónde. Vamos a pasar caminando de la mano juntos al Angelito, que se va a sumar en un ratito seguramente, si es que no estuvo. Ayer a la noche estuvimos brindando, ¿sí? Tremendo, así que bueno, vamos a ver si se levanta el amigo hoy. Espero que sí, que el Angelito se levante. Si no, invitaremos a otro personaje para el planeta. Seguramente el Angelito va a estar como todos los días dándonos consejos y buenos tips, ¿sí? Capaz que hoy te lee el horóscopo, vamos a ver qué pasa. Me voy a meter dentro de Bitcoin, donde sigue la nave subiendo. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con el planeta. Estamos viendo dentro 76081, 1.64 la sensación térmica, ¿sí? Alcista, obviamente, donde la volatilidad obviamente se dirige siempre a los países más poderosos, los que más regulan las criptomonedas, ¿no? Mirá dónde compran los amigos. Bien, donde más se regula, donde más palos en la rueda le solían o le suelen poner, bueno, ahí es donde más se compra, ¿sí? La paradoja del planeta Pepe. Bien, ahí estamos, ¿sí? Así que 76081 en esta plataforma. Hay algunas que está por encima o por debajo, hay que ver. Ahora vamos a ver en donde analizamos las proyecciones de las divisas y de las criptos también, el valor de Bitcoin en este momento, ¿sí? En general las top 100 también, ¿sí? Ahí están, por encima algunas del resto. La mayoría un 4, un 5, han subido un 2%, pero algunas sobresalen, como por ejemplo acá, esto no sé qué, si es un dinosaurio Gras. Fíjate esta, en la semana comenzó, ¿sí? Si le pusiste 10 dolaritos, multiplicalo por 2.28. Tremendo, ¿no? Y bueno, lo que es día y hora, también alcista, hay que seguramente esperar algún retroceso. Si te interesa, se puede tradear en muchas plataformas de criptomoneda. Metete en la que más te guste, en la más segura. Eso depende, obviamente, de la plataforma que tengas. ¿Sí? ¿Cuál te puedo recomendar? La que más te guste a vos. Tené cuidado, nada más, que la mayoría no optan por 2 o 3. Bueno, seguí esa manada, ¿sí? Las principales, bien. Así que bueno, Ada Cardano, mirá, por fin ahí la vemos, a la amiguita. Muy, pero muy buen proyecto. Estuvo en los rangos ahí entre el 1 y el 5. Ahora está en el 9. Y bueno, ahí va en subida también. Hoy un 16.9. Y después algunas otras que estaban en los top 100 que pasaron al top 200. ¿Viste cómo esto? Top 1000. Y se pelean por meterse dentro de los conjuntos de matemática, ¿no? Obviamente que la que estaba en el 99 y pasó al 100, como algunas de las que yo tengo, ahora están en el 114. Vamos a ver si se despiertan las amigas y vuelven al top 100 para que se sume la volatilidad, el volumen de personas comprando, obviamente, y que se den cuenta de que si los proyectos suben, obviamente que estamos en un mercado bajista, pero que se empieza a despertar, y seguramente cuando se quieran despertar algunas que están ahí, que todavía no suben, pero sí caen, cuando cae Bitcoin, muchas les va a pasar que por subir tarde, ¿no? Cuando Bitcoin pegue un retroceso grande de acá un par de semanas o meses, y bueno, le va a afectar de forma directamente proporcional y en definitiva no suben nada. Por eso tienen que diversificar y ir retirando, ¿sí, gente? Para llenar la heladera, como digo siempre. Así que bueno, ahí estamos. Mirá, Cro también acá, si te gusta Cronos, en el año un 19%, un 20%, muy bien. Mes, semana y día, todo alcista. Y después a ver si encontramos alguna otra antes de ir a las gráficas. Mirá Polkadot. Bueno, Polkadot es un muy buen proyecto, también en este momento está en el puesto 33, pero pensar que por encima de Polkadot o de, por ejemplo, Solana, que para mí es uno de los mejores proyectos, acá está, ¿no? Ahí, mira, rango 4, ¿sí?
Pensar que entre los puestos 20 hay memes, gente, hay memes. Imagínate la cabeza de los Pepe, ¿no? Que en vez de elegir quizás un proyecto que tiene que ver con el ecosistema, con la seguridad, con el planeta, muchas veces eligen memes, ¿no? Que no tienen nada sino un dibujito o ¿no? Una pintura, ¿no? No quiere decir que sean malos, ¿sí? Pero calculo que el proyecto en algún momento puede ir actualizándose también, ¿sí? PopCat, por ejemplo, acá, memes que obviamente, ¿por qué se mete la gente? Porque cuando te metes, por ejemplo, mira, vamos a meternos en algún meme acá, a ver si encontramos alguno bonito. Mira acá, por ejemplo, a ver, Floki. Mira, Floki, en el año 370, obviamente la gente quiere ese 370, ¿no? Pero vos sabés que, mira esta, por ejemplo. Bueno, esta no, perdón, ahí no. ¿Dónde está? A ver si la encuentro. Mira acá, Bonk. Mirá si con Bonk ponía $100 en el año. Multiplicarlo por 1331, ¿no? Obviamente que como existe Bonk, existen 1000 más, ¿sí? Tenés que pegarle a una. Entonces, cuanto mucho, en vez de poner $1000, poner $10 a 100, ¿sí? Capaz que de las 100, una que te haga esto, bienvenido sea, ¿sí? Y las otras seguramente desaparecen muchas, ¿sí? Así que, gente, sepan diversificar. Ese es el secreto en las criptomonedas. Y después vas a tener etapas para poder operar lo que es el spot, la billetera spot o la A de futuro, ¿sí? Dependiendo de dónde te metas, en unas tendrás stop loss y en otras tendrás que esperar por si está por debajo de donde vos compraste, ¿sí? Bien, que serían las spot. Nos vamos dentro de Bitcoin. Bueno, acá estamos con el ganado, ¿sí? Vamos a bajar un poquito la música. Escucha esto lo que es, ¿eh? ¿Quién no llora? Bien, ahí estamos, ¿eh? Un poquito de los fundamentalistas del aire acondicionado, un pedazo de grupo impresionante formado por distintos músicos muy buenos cada uno, obviamente de la mano del Indio Solari, que era el ex integrante de Los Redonditos de Ricota, ¿sí? Escuchando muy buena música de fondo en vivo, donde en este momento está cantando el bajista, un tema muy bonito de Los Redondos, ¿no? Y el bajista era obviamente un acompañante de viaje, de ruta de Cerati, ¿sí? Tocaba con Cerati los últimos compacts que sacó Cerati, los últimos vivos que hizo Cerati. Entre ellos estaba este bajista que está cantando este tema, ¿sí? Bien, me voy a meter dentro de... acá, vamos a meternos dentro de la velita. Fíjense en lo que son las velitas. Esta fue la de, ¿no? Cuando ganó Trump, ¿sí? La del día miércoles. Esta fue la de ayer jueves. Y hoy viernes, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿cómo se llama esto, gente? ¿Qué les parece? ¿Sí? Una pequeña zona de fractalidad donde vamos a meternos dentro y vamos a encontrar precios que están tratando de romper hacia el alza y hacia la baja y no pueden salir de esa zona, están atrapados en ese, yo le llamo el agujero negro del pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Toma, ¿te gustó? Bueno, anótalo. Y dentro de esa zona nos vamos a encontrar interesante para hacer por ejemplo, en Bitcoin, USD Tether en este caso acompañado a Bitcoin, vamos a ver dentro del mundo de las velas diarias, velas de H1, ¿sí? M15, y vos te vas a meter en el rango que a vos más te guste. Como digo siempre, ¿no? Siempre cuento el mismo cuentito, muchas veces le voy cambiando el final, porque hay gente que se suma y no sabe ni lo que es el mercado, ¿sí? No le tengan miedo, ténganle respeto y se puede aprender, gente. Solamente tenés que arrancar, tener cuidado, recordar que acá no venía a comprar medias, ¿sí? O a vender, sí, en sí comprás y vendés, pero tenés cuidado, ¿sí? Porque no es un jueguito, ¿sí? Hay que tomar las cosas en serio, analizar bien y saber que podés asumir riesgos, ¿sí? Eso, tengan cuidado porque pueden perder capital, ¿sí? Eso, mucho cuidado, gente. Y si querés acompañarnos, bárbaro, estamos acá todos los días con música, charlando, analizando, proyectando, operando, en mi caso de forma manual, que es lo que más me gusta, y le meto los bots que voy creando del planeta Pepe con distintos nombres, ¿no? Ahí, ¿no? Bien autóctonos de acá del planeta, los invento, ¿no? Cada nombre, pero bueno, es para reírnos un rato, y a la vez con distintos personajes que van pasando por dentro del planeta Pepe, donde todos somos Pepe acá, ¿sí? Los comunes, los que no movemos el mercado, somos los Pepes, ¿sí? Los pitufos, ¿sí? Donde acompañamos el precio. Me voy a meter dentro de la velita de hoy, vela diaria, una vela chiquita, la ven ahí, estoy marcando con el puntero del mouse, y me voy a meter en velas de una hora. Vamos a meternos acá, mirá. ¿Ven cómo rompió este alto? Bueno, me meto ahí, ¿ven? Ahí está.
¿sí? Por eso amplío, no porque me guste, sino para que vean lo que voy a hacer. Primero voy a marcar esta zona, ¿sí? Ahí, obviamente que esto es, a ver si le puedo, le voy a poner un imán ahí, pic, a ver si me lo toma al palito ahí. Está, ahí me lo tomó perfecto, ¿sí? Y le voy a poner otro palito acá para hacer una compresión, ¿sí? Ven ahí, mira ahí. Pac, ahí me lo tomó, a ver, piqui. Bueno, no quedó perfecto, pero me entienden, ¿no? Altos, bajos, a un punto en común. Todavía no llegó y veremos mañana. Recuerden que Bitcoin continúa mañana. La vela diario de mañana sábado va a existir a diferencia de Forex, ¿sí? Donde pasa al domingo lunes, ¿sí? Domingo noche, ¿sí? Donde comienza la sesión de Sydney, la de Tokio y todo se repite, ¿no? Londres, Nueva York, ¿sí? 4 sesiones por día, 8 horas multiplica por 4, ¿cuánto te da? 8 por 4, el día, ¿no? La velita diaria. Vamos a meternos dentro de la velita diaria. Horaria. Bien, ahí le marqué, no te digo la perfección, pero una compresión de lo que les quería mostrar, ¿no? Donde el precio llegó a una zona, rompió y está haciendo fractales, 1, 2, y si te metes al mundo de un minuto, hay mucho más fractales. Pero ¿qué les digo? Acá hay ruido, ¿ven? Acá. Si yo te marco un rectángulo, esto que estoy explicando es lo mismo para cualquier divisa, para acciones, para, no sé, lo que quieras operar. Todo lo que vos proyectes en vela japonesa o en la forma de representar el precio te va a servir, ¿sí? Obviamente tiene que ver el día, el horario, la sesión, la volatilidad que hay en el momento, el spread que te cobra el broker, el swap, lo que sea, ¿sí? Pero el dibujo lo estamos viendo, que hay una consolidación, pero un descanso de acá, en velas horarias. Si vos acá marcás, supongamos, donde más pica, ¿no? Pica allá arriba y para que le voy a sacar el imán porque si no... Ahí está, y pica acá, por ejemplo, ¿no? Dentro de la compresión está como el imán trajo la zona de resistencia dinámica, una zona, ven este palito, donde los altos, estos últimos, acá está mal puesto, ahí ponele, van hacia abajo, ¿ven? Y acá, desde estos toques, van hacia arriba. Pero lo último que encontramos es esta zona, ¿sí? Está en resistencia dinámica, consolidado. Podés buscar ventas o podés esperar que rompa este alto que está acá arriba, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Vos te vas a 5, 15, como no hay mucho movimiento, y dentro de esa zona podés buscar, si te interesa, compras y ventas con un oscilador, por ejemplo, guiándote donde está sobrecomprado, sobrevendido, mirás el pasado, a ver qué repite, hasta dónde llegó allá arriba, hasta dónde llegó acá abajo, cuántas veces tocó allá arriba y lo rompió, cuántas veces se quedó sobrecomprado mucho tiempo o poco tiempo, viceversa, sobrevendido, ¿sí? Así que bueno, ahí vas viendo, ¿sí? Eso para qué sirve, para sacar estadísticas. ¿Te gusta o no? La estadística es uno de los puntos, es uno de los puntitos del Santo Grial. En sí el Santo Grial es tu cabeza y la gestión, pero dentro de la gestión también existe la estadística, ¿sí? Así que ahí tenemos zonas que si se repiten, ¿por qué no se pueden volver a repetir, ¿no? En un futuro. No quiere decir que ahora acá vamos a hacer una compra, pero es más probable una compra que una venta. En algún momento va a salir de este rectángulo, va a salir de la compresión, pero mientras esté en este rectángulo y hay varios toques, ¿sí? La sensación es que se está respetando la zona. Entonces vos mirás el horario y decís, bueno, le falta una hora a la sesión de Londres para que comience con la de Nueva York. Entonces no creo que en esta hora que queda rompa por acá ni rompa por acá. Voy a hacer compras y ventas dentro de este rectangulito que cada vez se hace más chiquito, ¿no? Cuando salga de ahí, si voy a favor la acompaño y si voy en contra que me toque un stop, ¿no? O un Xinjiang, ¿bien? Así que ahí estamos. ¿Qué es el Xinjiang? Distintas técnicas que voy enseñando a los Pepe que voy conociendo, que se van sumando al Discord y que están en la dimensión 2, sobre todo la 3, y van aprendiendo algunas cositas para poder defenderse sin necesidad de usar nada, ¿no? Indicadores, nada. Si te gustan, le meté, obviamente, ¿no? Bien. Me voy dentro de esta consolidación, ya no me voy a un minuto, me voy a ir al índice del dólar, ¿sí? Nos vamos a pasar velas diarias. Si quiere alguien se suma nuevo y dice, che, ¿me podés analizar el euro dólar? Si me lo pedís muy bien, el euro dólar o cualquier divisa o cualquier cripto, la miramos, ¿sí? No hay problema, esa es la idea, ¿sí? Bien, acá estamos viendo velitas entre las elecciones del miércoles, alcista que también rompió. Vieron lo que pasó, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? Después de que rompe es probable que venga a recuperar lo que hizo esa vela. No te digo todo, pero por lo menos
un poquito más de la mitad recuperó. Vamos a ver si la vela de hoy termina por debajo de la vela, ¿no?, del cierre de la vela de ayer, o si viene a formar acá lo que se llama consolidación apretando la resistencia. Y sí, que no estaría mal tampoco, ¿no? Pero vamos a ver, ¿sí? Estuvo allá arriba, miren, si ampliamos, y no pudo seguir subiendo. ¿Ven la mechita? Mirá, ¿la ven ahí? ¿Sí? También estuvo acá abajo. Por ahora es una vela doji, si querés, con rechazos en los highs, rechazos en los lows, o rechazos en los altos y en los bajos, como quieras vos. La vela no terminó, pero si terminara ahora quedaría así, ¿no? Una doji, ¿sí? Con el nombre que quieras, ¿sí? Con piernas largas, piernas cortas, como te guste, señor, el hombre, las tres Marías del norte, las del sur, la del este, la del oeste, y el hombre colgado y el martillo hammer, como quieran ustedes, ¿sí? Bien, así que estamos, ¿sí? Una velita de hoy interesante, con cuerpo chiquito. ¿Por qué interesante? Porque vemos que el precio rechaza arriba, rechaza abajo, está en el medio. Veremos si en la sesión de Nueva York, que faltan unos minutos, rompe, ¿sí?, esta zona. Sobre todo, si te marco acá, te voy a marcar la apertura, que sería esta, la de ayer, y te meto la mechita donde estuvo, ¿sí? Por encima, y no te voy a marcar allá arriba porque todavía no llegó, pero sí te puedo marcar un fractal que ya generó, que es este que está acá, ¿sí? También te puedo marcar que empezaría a jugar un poquito con esta zona de acá, que es muy parecida, muy cerquita. Pongo por encima y por debajo de las mechas que están acá, ¿sí? Ven acá por encima, por debajo, un promedio, porque son zona, no es línea. Si me voy a vela de una hora, voy a ver que esto subió o bajó, y acá podemos esperar ya zonas de soporte y resistencia. Si quiero operar alguna técnica, ahí adentro, ¿sí? Ahora, ahí estamos, ¿ven? La mechita por arriba, la mechita por debajo, zonas a llegar. Me voy a la vela de 15 o de 5 minutos. Mira, escuché la nave, de los ratones paranoicos. Ahí estamos, vela de hoy, ¿sí? Vela de ayer, llegando a zonitas. Fíjense que le queda acá y por acá, ¿no? Las zonas que marcamos. Entonces vos empezás a ver y empezás a marcar los ángulos también, ¿no? Si algún día hacemos alguna clase, al que le gusta se suma. Si sumamos, uy, se me cortó el internet, dice el amigo, para que vuelvo para atrás. Bueno. Bueno, ahí está. Uf, digo, ¿qué pasó ahí? Bueno, anotaste. Se me cortó internet y dije, no, toqué, no sé qué toqué ahí. Bueno, marcamos canalcitos. Lo saqué sin querer. Un ejemplo para seguir acá los últimos toques. No es que vos podés irte más al pasado y encontrás una zona más linda. Lo que estoy viendo ahora para mostrarle, esto nada más, y este canal. ¿Probable venta? Sí, muy probable, porque acá rebotó, pero puede ser que siga hasta esta zona también. Entonces, si acá le haces una venta y no estás dentro de la sesión de Nueva York todavía, es probable que caiga. Si sube, acá podés esperar con otra ventita o buscar la vuelta con un stop o para seguir las operaciones hasta el comienzo de la volatilidad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el índice, gente, ¿sí? Canal bajista en este momento. Una vela doji con rechazos arriba, rechazos abajo en la vela diaria, cuerpo en el medio, y ahí está, ¿sí? Luchando a ver si se convierte en una vela un poquito más rectangular con menos mechas, ¿sí? Bien, a ver si hay algún pepito ahí en la nave. Así partimos. Muy buen viernes, buenas pepes. Buen día, Pepe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, gatillo? Tirando ahí, ¿no? ¿Viste qué lindo tema, no? Lindo, ya habría una cuenta en Binance a ponerse al día con las cripto. Muy bien, sí, tenés Binance y tenés 1 millón de la plataforma que más te guste. Yo estoy en varias, ¿sí? Si querés sumarte a alguna de las que tengo ahí abajo, no te sumes, haz lo que quieras. ¿Viste? El tipo era. Hay plataformas muy buenas y hay otras no tanto. Siempre traten de chequear en las cripto que sean plataformas buenas, ¿sí? Esa es muy conocida, por ejemplo. Bueno, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por el like, Jerónimo. ¿Cómo estás, genio? Espero que estés bien. ¿Y te metiste hoy tempranito a la sesión de Londres? ¿Viste el horario de mercado, ¿no? De lo que es verano, lo que es invierno. Bueno, ¿no? Para el poncho, para ponerte la camperita. A partir del 3 era el cambio acá de horario. Había que sumar una horita más. Y bueno, acá estamos, ¿sí? Todavía estamos dentro de la sesión de Londres, ¿sí? Así que quedan unos minutitos, que te diría unos 40. Como vamos a estar un ratito, vamos a ver si vemos el nacimiento de Nueva York. Pero bueno, vamos a estar acá un rato, ¿sí? Así que bueno. Qué lindos temas, ¿no?
Angelito, ¿estás ahí? Sí, seguramente vas a sumarte, estará durmiendo. ¿Qué estarás haciendo, Angelito? Vamos a ver, ahora si lo llamamos, si lo despertamos al Angelito, vamos a ir a la pieza de estar durmiendo, con lo que se aproxima en diciembre, que son Papá Noel y los Reyes, deben estar ahí durmiendo esperando para salir a regalar, ¿no?, juguetes a los niños y no tan niños, ¿eh? Y el Angelito está ahí, obviamente, porque es con pinches amigos, es del universo también, de esa imaginación hermosa que existe. Así que bueno, gente, a ver qué tenemos acá para compartirles. Mira, les voy a poner una canción, no la van a conocer seguramente, a ver. Sí, a ver, seguramente el que está hace un tiempito atrás, sí, le voy a poner una canción del señor Sky. Sky en guitarra, decía el amigo de Los Redondos. Acá obviamente que es Sky con los Fakires, ¿sí? Escucha un poquito, a ver si te gusta este tema. Mira, escucha la guitarrita, escucha. Escucha, vamos. Bien, voy a ir pasando a las plataformas MT4 o MT5. Vamos. Tomaba mate, ¿no? Simulaba. Qué lindo tema, ¿eh? No sé si hablar arriba o escucharlo. ¿Quién vive? ¿El Angelito en tu cabeza? En mi cabeza, Mira vos. pájaros libres de plumas doradas, Muy bien ahí, ¿eh? los pensamientos, Mueva. aves extrañas, a veces vuelan y no saben volver. Bueno, compras, compras con el conejo negro, que todavía lo seguimos ahí utilizando. Vamos a ver si la próxima semana le agregamos otro par o otro indicador a ese conejo negro, a ver cómo resulta también, ¿no? Y obviamente iremos también agregando otros tipos de bots que voy creando a medida para que nos acompañen, ¿no? Hay veces que estoy charlando y te están generando profit, así que bárbaro. Saltas, Y esa es la idea, ¿no? se pierden y no saben volver. Vuelan, Y se van. vuelan y se van. Vuelan y se van. Vuelan y se van. Pum 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 pum. Pum 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 pam pam. Vuelan al cielo. Bien, lindo, Angelito. ¿Estás ahí, Angelito? Sí, ¿no? A ver, lo voy a ir a buscar, ¿eh? Vamos a bajar un poquito porque si está durmiendo. Ahí está. Angelito, para que estoy llegando a la pieza, a ver si la encontramos. Angelito, Angelito, ¿estás ahí, Angelito? ¿Dónde estás? Ahí está, me parece. A ver, vamos a golpear la puerta. Vamos a bajar un poquito de volumen. A ver, el Angelito está durmiendo. Estamos en vivo, gente. Lo vamos a despertar al Angelito. Bajamos, a ver ahí. Muy bien, ahí está. Pausa, ponerle, ahí está. Bien. Angelito, a ver, pará. Vamos a golpear la puerta, a ver. Angelito, ¿te puedo pasar? Uy, están todos. Mira, está Papá Noel, los Reyes, como ya hace un par de años, vienen durmiendo, como los osos. Y bueno, cada tanto van, ¿no? Van invernando y veraneando y todo, ¿no? Todo junto en un par de meses ahí. Mirá el olor que hay acá adentro. Está el Angelito. ¿Podés levantarte, Angelito, que tenés que venir a trabajar conmigo un ratito? Angelito. No, este no, a ver ahí, para ahí. Me estoy acercando, mira, voy a poner el micrófono acá al Angelito a ver si. Angelito. Está, mira Papá Noel. Angelito.
Uy, cómo están terribles. Mirá, mirá el Melchor Romero y el negro Baltasar. Los tres ahí tirados, ¿no? La panza peluda de Papá Noel ahí, que revienta. Mira lo que es. Tremendo. Angelito, salí de ahí, hombre, vamos. Angelito. Bueno, te cuento, en 30 segundos llamo a otro Angelito, ahí está, vamos a volvernos acá. No, está durmiendo mal. El Angelito me parece que hoy no viene, está rezagado por la fiesta que hicimos ayer, dice el amigo. Bien, bueno, acá estamos, gente. Parte que viene, me parece el amigo. Angelito, ¿qué pasó? Oh, estoy un dolor de cabeza, tengo terrible, Pepe. Estuvimos ayer. ¿Qué me diste para tomar, Pepe? ¿Qué me diste ayer, Pepe? Yo confío en vos. ¿Qué me pusiste en el tecito, Pepe? Me mareó eso me hizo... mirá que estoy durmiendo ahí con Papá Noel, me aplastaba. Mirá que soy transparente, soy yo. Pero me aplastaba, no podía respirar, Tremendo ahí, tenía que poner perfume, Pepe, no se puede entrar ahí adentro. Encima me dormí, no me di cuenta y bueno... Gracias por despertarme, ¿Qué pasó? ¿Estamos en la sesión de Londres y Nueva York? ¿O cuál estamos ahora? ¿Me podés decir, por favor, Pepe? Sí, estamos en la de Londres en este momento, quedan un par de minutos para la de Nueva York, cambió el horario, ¿no? El horario del trading de los mercados, viste que tienen una horita más, una horita menos, cada 6 meses más o menos. Ahora está marzo, el primer sábado o el primer lunes me parece, vuelve a cambiar de vuelta una horita menos, ¿sí? Así que bueno, en tu país tenés que regular eso. Vos no tenés país, así que... Bueno, entonces me voy a acostar, voy a dormir una horita más. No, ¿cómo va a dormir una horita más? Te queda conmigo un ratito acá, ¿sí? Vamos a poner música, te voy a regalar una música, a ver, vamos a poner algo de... a ver acá, ¿qué le podemos tirar al amigo? Hoy podés llamar al Señor del Universo si querés, ¿no? Digo, si querés, para ver si hay alguno que quiera ver algún par, si se suma, el Señor del Universo puede proyectar y decir hacia dónde va a ir el precio. Esta semana tuvimos bárbaro igualmente, ¿viste qué lindo? Se dieron muchas entraditas ahí. Así que bueno, a ver, vamos a tirar un poquito de rock and roll, ya venimos con rock and roll, arrancamos con rock and roll lindo hoy, Hoy arrancamos con algo bien, ¿no? Movidito, inclusive, mira, escuchate esta, para vos. En vivo, ¡Oh, qué bueno! Para arrancar con todo, Viernes con todo, Vamos. Los fundamentalistas del aire acondicionado, Bueno, acá estamos en una zona interesante, lo que pasa es que estamos en 15 minutos, pero fíjense en cómo se repite acá la fractalidad y no estaría mal buscar una venta, hay que ver cómo está, obviamente la tendencia está más fuerte hacia la baja, ¿no? Pero en este momento hizo un retroceso y podés buscar ventas si lo da, tenés unos 25 pip o por lo menos unos 15 pip hasta la zona de soporte de uno de los puntos pivot, ¿sí? ¿En qué par estoy? A ver, ya te digo porque no tengo ni idea. Dólar yen, bien, dólar yen, ¿sí? A ver cómo está el dólar, a ver cómo está el yen, vamos a chequear un poquito las pendientes. Ángel de la soledad. Bien, yen, a ver, estamos con velas de H1 acá. El yen está fuerte, ¿sí? El dólar está levantándose también, qué sé yo, mira ahí. Vamos a ver si en 15 vale la pena. Bueno, los dos están. El yen que está sobrecomprado, con ganas de caer en temporada de 15. Si operás en un minuto podés ir viendo. Y si te conviene o no, ¿no? Obviamente la zona que estás mirando, temporalidades mayores, ¿no? Las estructuras de las mayores. Bien. Y en el dólar está levantándose, pero fíjate que está hace un par de horas o minutos, ¿sí? Por debajo, sobrevendido, no puede levantar, amaga y cae, el tipo le falta nafta para despegarse. Y bueno, en picada, ¿cuál podemos encontrar? Sobresaliendo por encima la viborita, podemos ver en este momento el dólar está rompiendo, fíjense, acá marcamos esta zona ahí, no sé si la ven, está tratando de romper estos altos, como divisas,
Y después vienen en picadita. Por ejemplo, el australiano viene hacia la baja. Podemos buscar el dólar, por ejemplo. Aunque tenemos que ver cómo viene la tendencia mayor. Si viene la tendencia mayor en caída, podemos ver lo que les decía recién. Por eso estábamos viendo dólar yen en una tendencia mayor en caída, impulsos y retrocesos hacia la baja. Pero veíamos que las últimas velitas eran alcistas porque está el dólar fuerte. ¿Ven? Miren acá. ¿Ven? Estas últimas velitas acá alcistas, pero viene, ¿no? Que era lo que les decía del dólar y del yen, hacia la baja, ¿sí? El dólar viene tratando de levantar y no puede, ¿sí? No está mal buscar una ventita hasta acá, ¿eh? En un rato, si la vemos acá, me lo agradeces, ¿sí? Y si se va para arriba, bueno, comete un stop o buscarle la vuelta, ¿sí? Con alguna gestión, ¿bien? Wow, wow. De wow, wow. Qué lindo tema, ¿eh? Vos sabés, Pepe, que me gusta mucho el rock and roll, pero como que me acostumbré ahora a la música última que estabas poniendo. ¿Podés poner un poquito de los 80, de los 90, sin tanto guitarra así? Porque estoy como con... recién me estoy levantando, Pepe, ¿eh? Y bueno, si vos lo decís, a ver, mira, escuchá, ¡uy, qué temón! Pero bueno, tenés razón, dale, vamos a ver, esto es Vencedores Vencidos, ¿sí? Fíjate acá, ¿no? Qué linda letra lo que dice, no entendés nada, pero está buena, está muy linda letra, Vencedores Vencidos, escuchá. Plumaje blanco. Vencedores vencidos. Están en vivo, por eso se escucha así. Para la farsa actual, teatro antidisturbio. Bien, vamos a hacerle caso al Angelito. Vamos a dejar algo tranqui o movidito, pero que no sea tan pesadito. A ver acá, mirá, tenemos... Uy, mirá, vamos a poner los que ponemos estas últimas semanitas. Tenemos acá, vamos con este, lo dejamos ahí un poquito, ahí está, eso, qué bonito, che. Bueno, mueva. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué pacha acá, sí, si el precio, ¿no? Vamos a buscar en otras, ¿no? Plantilla, a ver si vemos algo interesante. Recuerden que estamos dentro de la sesión de Londres, si te interesa, yo suelo operarla en este horario, sobre todo cuando estoy terminando, es cuando comenzábamos después el streaming, ¿sí? Ahora hay que adelantar una horita, así que bueno, veremos cómo hacemos. Si no, más temprano no me voy a levantar para operar, decía el amigo. Capaz que arrancamos al mismo horario, pero estaremos viendo Londres y Nueva York un poquito, pero la idea es pasarla, ¿no? Y seguramente alguna sesión de Tokio podemos tirar también, ¿no? Vamos a ver, tengo ganas la noche con música. Adora sentimientos. A ver, en 5 el euro, bueno. Mirá qué lindo, el NZD también, ¿no? Pero hay que ver el spread, ¿no? Eurocad. Está aterrizando el australiano, ¿eh? Ojo al piojo ahí, ¿eh? Para operar en contra, digo, ¿no? Va hacia la baja, ya tocó acá, arribó, ¿eh? Cómo está el australiano con el canadiense. A ver, vamos a ver. Bueno, acá lo tengo, la UCAD, acá está, es donde tenemos las bolingueadoras. A ver si están puestas. Ahí está, sí, obviamente va hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque está fuerte el canadiense y el australiano, lo que le digo, está derrapándose. Pero bueno, no corre mucho la amiga este par, así que veremos. Heroico.
Bueno, ahí estamos, gente. Estoy chequeando un poquito a ver qué podemos ver ahora. Es interesante. En un rato comienza la sesión de Nueva York y seguramente el angelito lo desperté al mismo horario. No entiende nada el angelito porque estamos como, che, pero ¿qué pasa? Hay paz, amor y rock and roll. Y bueno. Eso es lo que te quería preguntar. Qué raro, ¿no? Es como que está muy... Yo me acostumbré al movimiento, a la volatilidad. Pepe, y viniste una semana operando así, vos, Tremendo cabeza de termo, Pepe, Igualmente te fue bien, pero... Negrito, ¿sí? Ah, tenés que leer los diarios, loco, Si no, se te va el tren, Si no, se te va el tren. Estamos en el aire, Estamos en el aire, angelito, por favor. Juntos los dos, Así que... sintonizando Una canción, así que... una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel. Bueno, NZD me gusta, lo que pasa que es el spread, pero si no... Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte. Bueno, va cayendo el australiano, Aprovechen al australiano. Podés tirarle si querés una fichita con el CAD, pero es tranqui el CAD, ¿sí? Y después hacia el alza los veo todas las pendientes como que quieren caer. Hay una que se dio la vuelta, que es el NZD alcista, pero viene con, ¿no?, tendencia hacia la baja. Lo que pasa es que justo está llegando a zona de resistencia en esta zonita, ¿ven ahí? Gigantes. Rompe, ¿sí? Vamos a ver si se va para arriba o si viene a buscar la zona de, ¿no?, sobreventa. Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. ¿Hay alguno metido dentro de algún par o no? Sintonizarte. Sintonizarte. Bueno, ahí pegó una vueltita el euro, En contra del euro no estaría mal, hizo la pendiente muy fuerte hacia abajo recién en M5. Habría que ver si no se puede meter, por ejemplo, con el australiano, euro AUD, ¿no? A lo que voy, perdón, australiano no, el australiano está hacia la baja, el canadiense. O, por ejemplo, a ver acá la pendiente de la libra, ¿no? Euro libra se mueve nada, pero paga bien. Bueno, ya va. Hay que esperar, ¿no? ¿Nunca te pasó que te fuiste a pescar a algún lugar y todos los que están alrededor tuyo sacan y sacan y sacan y vos estás ahí con la caña esperando que pique, que se mueva la plomada, que se mueva la boya, lo que sea y nada? Te vas al lugar donde están ellos, no sacas nada, ellos se van a tu lugar y empiezan a sacar y vos decís, ¿para qué me moví? Como la cola del supermercado, ¿viste? Te cambias de lugar y empieza a pasar rápido el lugar donde ya no estás más, ¿viste? Bueno, voy a operar solamente el índice de el dólar. Decía, no, vamos a buscar algo en contra del euro por ahora, ¿no? En contra del euro, ¿qué otra divisa les gustaría que veamos? A ver, díganme alguna y la chequeamos, ¿sí? Para M1 tiene que ser, Si fuera M15, bárbaro, pero M1 estoy buscando porque estamos en vivo, trato de abrir y cerrar la operación manual en el momento. Hay veces que se me quedan porque no hay movimiento y bueno, se convierte en intradía o en un scalping un poquito más duradero, ¿no? Your body is on me. Eso. I say I have no parts, I have no lies, but I have you. You have me, honey. Che, el euro, vamos a ver si se me va a pasar el tren acá, antes que comience.
Bueno, hay una pendiente con el chef, Eurochef, por ejemplo, en ventas, pero andás a ver lo que te come, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí. Bueno, mira, ahí comenzó. El AUCAD está en rojo, no lo hice yo, lo hizo acá el amigo, el paisanito, acá ven. Ahí va, mira, hizo una compra, ¿sí? Se metió en contra de lo que estábamos viendo recién, que sería en contra del canadiense, que está más fuerte que el australiano, que está planchado. Pero hizo una compra, ¿sí? Y tenemos la libra, dólar en positivo, ¿ok? Va en positivo, va a ir cerrando, y a medida que va cerrando alguna compra, alguna venta, acá vamos a estar viendo en rojo seguramente, ¿sí? O en verde, bien, va a ir pasando. A ver con el euro, vamos a ver con el euro, ¿eh? Bueno, euro dólar, no quiero operar el dólar, sobre todo hoy, decía el amigo. No estaría mal en ventas, pero quiero buscar algo más... que cierre más rapidito. Lo que pasa es que el euro dólar es tentador por el spread, ¿no? No tiene nada. Euro... Bueno, se me quedó tildado. ¿Qué te dije? Bueno, capaz que viste el angelito puede ser, ¿no? Dice, yo te dije, dice el angelito. Y bueno, a ver de vuelta por qué no sale ahí. Ahí toqué, ahí está. Bueno, euro out. ¿Qué estamos en? 15 minutos. ¿Está bien esto? Sí, está fuerte el australiano. A ver. Puede ser que la tendencia mayor es a favor del euro, ¿sí? De estas últimas velitas de 15 estamos ahí. A ver, estábamos viendo en un minuto. Vamos a ver seguramente estas velas cayendo, ¿sí? Con rechazo. Bien. Bueno, mirá, está llegando a una zona de resistencia, ¿sí? No estaría mal buscar algún shell stop si pasa por encima. Hay que ver cuánto hay de ahí hasta acá. Por ejemplo, no tenemos nada de 6 pip nada más. Pero me entienden, ¿no? Acá arriba buscar, no te metas con shell limit, sino poner un shell stop si pasa. Si sigue de largo, buscas otra o buscas otra zona, pero si cae, te la abre con un shell stop, ¿sí? Lo que pasa que la distancia puede ser que venga hasta acá, ¿no? Bárbaro, pero vos sabés que hay zonas que va a frenar, ¿no? 6 pip hasta abajo. Y hasta acá tenés 10 pip. Ahí llegaba enseguida, ¿viste? A ver cómo está el yen, el panqueque del yen. ¿Estás ahí, yen japonés? Y acá estoy, señor. Impulsos y retrocesos hacia el alza en lo que es M5, es alcista el yen, ¿eh? Euro yen, vamos a ver euro yen en ventas. A ver, ahí se está dando la vuelta el euro acá, ¿eh? Si no lo estoy errando. A ver, vamos a ver, euro yen. A ver si vale la pena o no vale. Sí, vale la pena o no vale la pena. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto queda para acá? 17 pips en 15. En un minuto. Y bueno, hice una vela de rechazo, ¿sí? Vamos a ver, está bonito para que venga a rellenar esta zona, pero antes va a llegar acá. Si es que llega, se puede dar la vuelta y seguir como estábamos viendo temporalidades mayores, zonas por encima, ¿no? Aparte también, recuerden que faltan 15 minutos para que comience la sesión de Nueva York y todo se puede dar vuelta. Lo que estaba bajista pasa alcista y suele pasar muchas veces ese cambio, ¿no? De estructura de una sesión a otra, ¿no? Algunas veces te la comes, otras veces la haces bien, ¿no? Vamos a ver si respeta para ver, ¿no? No te digo que lo va a respetar, pero vamos a marcar algo acá, a ver. Tenemos número redondo, una convergencia acá, ¿sí? Voy a ver si le pongo un shell stop por acá. Puede pasar de que en 15 minutos se quede acá y cuando comienza sesión de Nueva York está allá arriba, ¿sí? Ojo al piojo ahí, ¿eh?
Bien, así que atentos, ¿sí? Quizás venga, a ver, estamos en velas de 1 minuto, ahí va subiendo, sube. Yeah, you will hear me when I'm gone. Say, Vamos a ponerle un... change where you stay. Hoy salimos con algo chiquito, a ver. Standing up, Ahí pasaron a verde, están las amigas volviéndose loco que arranca la sesión, yeah, you will see me. Che, ¿qué pasó? Para, me vengo para acá. To be Pero la que te dije se me tildó. Dale, negro, que se me pasa el tren, Oh, y se quedó. Bueno, ahí está, ahí no se quedó. Vení para acá. Pero che, que no me deja. Pero che. Bueno, me paso este otro. Ahí está. Vamos a poner por debajo. Si va para arriba, que siga, bienvenido sea. Pero para que corra esto, si no lo va a frenar. Decía, era, viste, supersticioso, no. Faltan 13 minutos para cerrar la velita horaria y comience New York, ¿sí? Podemos esperar a ver qué pasa. Está tocando este filito o poner una orden, un shell stop, ¿sí? A mí me interesa esta zona por debajo. Ojo al piojo. El euro está remontando. El yen es panqueque, pero viene cayendo. ¿Quién te dice que no viene a rellenar hasta acá, aunque sea, ¿no? ¿Por qué no? Si lo hizo. Vela de fondo de 30, un doji. Ojo que la próxima puede ser alcista o ¿para qué? Para, viste que hay un rechazo acá abajo interesante. Y la próxima velita, que sería la de los primeros 30 minutos de sesión de New York o Nueva York, puede ser alcista. A ver, le voy a tirar ahí, pero che, que no me pone 1, 2. ¿Qué le pasó a esto? Mirá, le voy a tirar por ahí debajo. Si la toca, que la toque, ¿sí? Total, cuanto mucho, bueno, la vemos con un stop por allá arriba o con alguna otra orden, veremos, ¿sí? Vamos a esperar un poquito. Seguramente toca y la ve acá, ¿viste? Como está Pepe Mila, ¡puc! Acá está el rato. O está Pepe Mila, ojo que hoy vino bien Pepe Mila y está acá abajo, ¿no? Así que bueno. Y comienza la sesión de Nueva York, un recorrido impresionante hacia el alza, hacia el amigo. Voy a marcar una zonita acá ahí. Voy a marcar el... Sí, vamos a marcar estas zonas. A ver ahí. Mira, voy a ir a visitarlo al Pepito. Ese era el shell stop que les decía, me lo tocó enseguida. To baby. No hay noticias, ¿no? De alto impacto, porque en algunos calendarios figuraba que no hay de alto, sí de mediano, que es el canadiense. Pero en otras plataformas el canadiense figura como alto impacto. Ojo al piojo, hay gente, ¿sí? No me deja acá mover esto, qué lástima. Yo quería usar estas aplicaciones. Pero bueno, ya está. Me quedo acá con los dibujitos que tenemos, ¿sí? Recuerden, estos botoncitos, colorcitos son de indicadores que fui creando yo, ¿sí? No los uso, pero aparecen. Entonces sé si hay algo que se está por acercar para no poner un RSI, un estocástico. En esta zona me está diciendo negro, tenés que comprar, vos fuiste en venta. No en pocha. ¿Qué quiere que le haga? Mirá cómo subió el amigo, Qué hermoso. Esto me encanta, Comienza la sesión de Nueva York, Pepe. Decía el angelito, una voz ronca ya, ¿viste? Se le había puesto, era Pepe Mila imitando al angelito. Mirá. Pero perfecto, al tic, ¿no? Al tic la dimos, ¿vieron? ¿Viste qué pasa? Vamos a ver si la vela próxima viene a visitar el número redondo. Acá buscaremos alguna otra, veremos, ¿sí? Recién arranca esto. Faltan 10 minutos para la sesión, veremos si quiere despegar y subir. Quizá la vemos allá arriba, ¿no? A ver cómo está M15. Y bueno, justo hacia hombro, cabeza, hombro. Este era el hombro y la veía acá, en la choperita, fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bien, a ver qué tenemos el amigo, dice euro dólar estoy en ventas, dice el amigo, muy bien, hace mucho que estás en ventas, 88% la venta, tiroteo de buena, máximo 8 pips y algunas palancas y al cofre, muy bien, siempre en H1, qué bien, muy bien ahí, bien, euro yen ha caído, dice el amigo, bien, muy bien, en caída libre, el euro yen quiere decir que puede subir, ¿no? Y capaz que justo es ahora, ¿no? Gracias, Angelito, por llamar al Señor del Universo hoy, Hola, Pepe, ¿viste? Yo te dije porque vos no me hiciste caso cuando te dije déjame dormir y vos me despertaste. Estoy medio... No entiendo en dónde estás metido, si estás en la sesión de Nueva York, estoy medio dormido yo, Pepito. Yo te diría que aflojes un poco con las operaciones, estás todo el día, mete ahí, mete y ponga, taca, todo el día estás, Pepito, está bien que te guste, pero afloja un poquito. Che, todo el día, ¿no? Un ratito estoy, ¿no? Hay veces que se queda y lo voy viendo del celular. O desde la compu o desde lo que sea. Pero ya me acostumbré a hacer buenos hábitos. Es el amigo de viejas épocas, ¿no? Cuando estaba todo el día, ganabas toda la mañana y te digo, voy a hacer lo mismo a la tarde y perdía lo que ganaste a la mañana. Y eso te sirve de experiencia. Así que ganes o pierdas, hacete un horario, haceme caso. Después si querés probar en otras cuentas más chiquitas o andás gestionando otras cuentas. Pero ojo al piojo, Mira, llegó a la zona de una zona de Fibonacci, ahí se devolvió, no quiere decir que tenga que caer, ¿sí? No quiere decir que tenga que caer, pero justo ahí podría haber hecho otra ventita. Lo que pasa es que no quería hacerla ya, por las dudas, porque está por comenzar la sesión de Nueva York y puede disparar hacia el alza, ¿viste? Y me quedo con dos, obviamente el lotaje muy chiquito, pero vos qué sabés, ¿no? Si después no la encontrás, ¿no? En otras zonas y tenés que irte para el otro lado, ¿no? Che, qué lindo esto, Cómo me gusta esta música, dice el Angelito. Así que bueno, demo manual cerrado, un poquito más del 1% en el telaraña, demo cerrado, muy bien, señor, muy bien, real manual cerrado a un pasito del 0.2 y otro 0.2 en la fondeada. Pero muy bien, señor, felicitaciones y ojalá que puedas hacer muchos profit y en vez de 0.2 que sea el 2, ¿sí? El 3, el 4, pero tranqui, anda así vos. Vos no te apures, ¿sí? Porque cuando le pegás en la pared es como que te reseteás y tenés que arrancar de vuelta. Entonces, como vas bien, preferible sentirte bien vos emocionalmente, ¿sí? Hacele caso a Pepe Mila, vas a ver. Che, hoy es viernes, ¿quieren alguna canción? Obviamente el Angelito elige. ¿Quiere alguno de ustedes alguna canción en especial? Si me dicen dentro de 2 segundos se las pongo. 1 o 2. Bueno, perdiste la oportunidad. No. Elijan lo que quieran, gente, Che, que no haga un fractal acá por acá porque se me va para arriba. Vamos a ver qué hacemos ahí, ¿sí? Y esta que tenemos aquí, el AUCAD. Bueno, el AUCAD va positivo, ¿sí? Pero no soy yo, Este es el bot, es este que está acá, mirá, ¿lo ven ahí? En 5 minutos, el amiguito que va ahí, ¿sí? Yo estoy en esta, que la vi hoy. ¿Dónde está? Churururum. En esta estoy yo. Bueno, vamos a ver qué pacha, ¿sí? Si llega a la zona que marqué o si se va para arriba. Lo bueno que tiene es que sabemos que esto va o para arriba o para abajo. O se queda ahí porque no hay más mercado, ¿no? Si vos ves, como digo siempre, ¿no? Presta atención que esto es muy importante. Esto es psicotrading puro, Si vos ves que se va para la izquierda, ojo, o sos un vampiro o estás soñando, ¿sí? O te tomaste algo, ¿sí? Ojo, ahí frena. Ya no es el día para operar, ¿sí? Voy a sacar eso porque no pasa. Si el amigo... No, ahí está. Ese no. No, lo saco ese también. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Se va para arriba, se va para abajo. Comienza la sesión. Podemos buscar 5 minutos quedan para la sesión. Quizás... Vamos a ver qué hago. Si está por acá abajo, bárbaro. Y si no, quizás hago algo. Veremos. De acá 3 minutos. Es el amigo. Cada minuto como si fuera una vela de 1 hora. Lo que pasa que te lo muestro en 1 minuto para que puedas ver. ¿Sí?
lo que podrías hacer en una hora, pero acá fíjate, todas estas velitas hubieras estado en negativo 7-8 horas, ¿sí? O vela de 15 o vela de 5, vos saca cuentas, ¿sí? Vamos controlando el riesgo en la real y en la fondeada, ¿viste? Viste que muchas veces hace falta lo que... No sé si vos me entendés, siempre te lo explico, pero te quiero decir, sé que lo entendés, pero muchos Pepe que se suman no se dan cuenta de lo que se pierden. Vos viste en la dimensión 2 las cositas que podés ir sacándote duda o aprendiendo que te sirven muchísimo, ¿me entendés? Y sobre todo el acompañamiento y la confianza que vas tomando, ¿me entendés? Eso está bárbaro. Que los pepitos se lo están perdiendo, pero no pasa nada, ¿no? Obviamente no podrán o quizás les gustará pagar algún curso, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Y la demo probando un poquito más fuerte, dice el amigo. Bueno, obvio, está bien. Rock and roll, a ver un poquito. Esto está lindo, pero es como para operar tranqui, ¿no? Estas sesiones, esta música la solía poner en binaria, me acuerdo, viejas épocas. Y vamos a tirarle acá para por acá arriba, a ver si tengo. Mirá que tenemos temas acá, qué bonito los temitas. Mirá que eso ruso. Bueno, pero eso ya me voy a rock and roll puro y duro ahí. Che, mirá que traje temas nuevos acá, no sé cuál elegir. Bueno, vamos a poner uno de ayer, ¿sí? Ahí estamos. Tranqui, esto es tranqui, muy tranqui. Te diría que es tan tranqui que quizás te gusta, quizás no, pero es tranqui, es lindo. Escucha, un poquito de compu, un poquito de paz, amor, rock and roll. Viernes. O espero que pasen un gran fin de semana. Y bueno, vamos a ver, yo me quedo un rato más y veo si esto no pica, lo saco, lo dejo, veré de gestionarlo en el caso de que se vaya negativo o de cerrarlo. Veré si me da todo con la suma de lo positivo con lo negativo, si me quedo, si me voy. Escucha, escucha. Recuerdos de recuerdos. Ay, qué frío que está el mate. Iba a buscar agua, pero cada vez que voy, vamos a quedarnos hoy. El tiempo es una maldición. Ah, mira vos. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. ¿Y qué más? Y dice... Todo está sucediendo a la vez. Gente, un minuto para que comience la sesión de Nueva York. Ojo al piojo que esto dispara para arriba de golpe, ¿eh? Así que por las dudas, a ver, déjame ver algo acá, a ver. Del continuo Déjame ver algo acá, ¿eh? Se puede ir con todo, pero ¿quién te dice que se da la vuelta esto, eh? Pues... beso inmortal queda impreso en la foto virtual de 30 segundos, genio. Déjame, es una locura lo que voy a hacer, pero prefiero por si dispara fuerte, ¿no? Si me toca me vuelvo a meter, no pasa nada, ¿eh? O no me meto más, ahí está. Bueno, ahí estoy con el break-even. Las órdenes de allá en positivo, a ver cómo está el AUCAD. El AUCAD, rapidito. Bueno, ahí va, el AUCAD en positivo con algunas órdenes pendientes que va tirando el robot, ¿sí? Y bueno, ahí va, mirá, ¿cuánto tenemos hasta ahí? 8 pips, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo que vamos 10 pips, 15, por las dudas me voy a pagar un poquito para que vean, ¿sí? Ya me pago, no interesa cuánto. Si sigue cayendo, le pongo, si tengo un lote, un poquito más de lo que saqué en ganancias, ¿sí? Párate, que se me pasa el tren acá, a ver. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto. Cerrar, le voy a cerrar, suponerle que tenés 0.0, obviamente si tenés 3 lotes, cerrá un lote, ¿sí? Mira, ahí voy a esperar, a donde se dé la vuelta está tocando un bajo, ven, tac, ahí me pagué algo, pic, ahí me pagué, ya me pagué algo, pongo alarma, pongo zonas acá, por arriba, a ver si aparece la zonita, no, por debajo no, por arriba, ahí está, si suena la chicharra ahí paralizadora, me pago otro poquito más, ¿sí? Océanos de piel. Vamos a jugar, ¿sí? Voy a esperar.
Ahí está, me pagué otro poquito más, saco la zona. Ahí está, bien, ¿sí? Bueno, 11, ponele 10 pips, ¿sí? 10 pips, ¿ok? Ahí vamos. Ya tenemos 10 pips adentro. Si hubieras tenido 3 lotes, un lote, medio lote, algo te vas pagando. Y si así vas haciendo y sumando poquitito con algún scalping, llegás seguramente al 1 de la cuenta, al 2, al 3, al 0,1, a lo que vos te parezca que estás tranquilo con tu cabecita y vas sumando, ¿sí? Lo importante es que no estés desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Vos tratás de estar en un horario donde si lo podés aprovechar, bárbaro, ¿sí? Por ejemplo, ahora, miren, fíjense lo que voy a hacer porque yo ya me voy en un ratito. Voy a ver, acá, el AUCAD está en positivo, puede pasar a negativo. Yo puedo permitir de que el bot cierre, pero no quiero tener pérdida con el bot. Así que lo que hago es, le pongo acá un stop en positivo y miren lo que voy a hacer, por más que sea poquito, no interesa. La idea es, suponete que son velas de 1 hora, porque este robot es para 15-30 minutos, no para 1 minuto o 5. Acá tenemos 5 minutos, ¿sí? 5 puede andar, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es, acá no pierdo nada, pero me voy a pagar del 0.2 que tengo, te guste o no. Ponele que tengo $10, me pago 5 para el bolsillo. Si tengo 100, me pago 50. 0.1 me lo pago ya, ¿sí? Ahí. Voy a esperar, a ver, ahí, pack, ya me lo pagué, listo. Yo ya me pagué 0.10, ¿sí? Voy a pagar el robot, que no me interesa, lo apago, la carita va a estar triste. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué me lo pagué? ¿Puede ir hacia arriba? Sí, obvio. Pero fíjate justo ahí. Y si cae, puede estar negativo, después pasa positivo, pero me como un par de minutos más y yo me quiero ir, ¿sí? Así que bueno, ahí está en break-even, me pagué un poquito más y me voy a venir al robot, acá al amigo, que ya fue cerrando órdenes en positivo. Y miren esto, no se asusten, son órdenes de venta, órdenes de compra, las voy a ir apagando, va a ir cerrando el amigo. Y este también, lo voy a pagar, ya hizo promedio, ahí estamos ahí. Euroyen, ahí estamos, ven. Si ponemos, bueno, el Euroyen sigue cayendo, ¿sí? Ahí sigue cayendo. Acá pasó a rojo la libradora, porque está en tabla prácticamente, pero porque quedan órdenes abiertas positivas y negativas, ¿sí? Pero ya fue cerrando anteriormente alguna positiva, ¿me entienden? Bueno, ahí vamos, le voy a poner un trading stop a esto para que vean, si es que cae, ¿sí? Para que vean un trading stop de 5 pips, ahí está, ahí va cada abajo. Si va para abajo lo va siguiendo, ¿lo van viendo la línea esta? A esa ahí. Si me toca que me saques, Hubiera sido lindo haber agarrado un shell stop acá arriba en el Fibonacci que marqué, ¿no? Tendríamos 2 órdenes abiertas con más ganancia. Pero vos no la sabés, ¿no? Si lo hubiera sabido, obviamente que me hubiera metido con 10 lotes, ¿no? Bien, si llega a esta zona verde, seguramente va a llegar, capaz que llega y a nosotros ya nos sacó antes, a mí va. Pero si no me sacó, ojalá que llegue para llegar al objetivo que habíamos marcado en un principio, Obviamente que la idea es que venga acá abajo, ¿sí? Pero yo no como vidrio, soy loco pero no como vidrio, ¿no? Si llega hasta acá abajo, seguramente lo va a hacer el recorrido, pero prefiero que llegue acá, porque estoy más seguro, ¿sí? Fíjate la vela de 30 minutos que está acá, ¿la ven? El cuerpo, ¿lo ven? Ahí, ¿sí? Si querés un order block acá abajo, bárbaro, acá hay otro más, ¿sí? O podés buscar lo que quieras, ¿sí? Inclusive hay un imbalance ahí, pero ¿va a llegar? Sí, pará un poquito. Escucha. Bueno, ahí estamos, gente. ¿Qué horas son? Ya van prácticamente dentro de nuestro streaming. Estamos ya hace prácticamente 5 horas, decía el amigo. No, 1 hora 10, chicos. Nos quedamos a ver si llega o no, o me voy. La idea es compartirles un rato. Recuerden que cambió el día por a lo que voy las sesiones, cambió el horario, ¿sí? 1 horita más tenés que ajustar a tu reloj si vas a operar. Para abrir las sesiones te vas a tener que amoldar o amoldarte en el mismo horario, pero los movimientos quizás más tranquilos o quizás más bruscos, Bueno, mueva.
Estamos dentro de la sesión de New York. ¿Te gusta New York o te gusta Nueva York? ¿Cómo te gusta que lo diga? No queda mal New York, ¿no? Ya hace más. Ahora me decís, bueno, y decime otra palabra en inglés. Dale. What's your name? Listo, no digas más New York. Es que me gusta, y bueno, decilo. Vamos, vamos, vamos. Voy a esperar a ver si me saca. Ojalá que no. Y si me saca, bueno, buen ejemplo. Wow, wow. A ver si va fuerte hacia abajo el amigo. Vamos, 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 vamos. Esta vela de fondo tiene que terminar acá, vamos. Pero primero te saco, dice, ¿viste? Muy bien, Pepe, la verdad me estás sorprendiendo día a día con todas las cosas que haces. Ahí está, gracias por bajar la música. Operás en vivo, charlas, armás robots, armás indicadores, te saca con el stop como hora. No, ese es un chiste, pero muy bien todo, todo en positivo. Cuando está en negativo enseñás a que no tengan miedo, que no sobreoperen. Tranqui, ahí te sacó. Y ahora a ver, ¿para qué sopló? El señor del universo puede hacer que el precio ahora caiga para que vea, Pepe, el poder que tengo. No, tampoco la pavada, ¿no? Yo soy el angelito, ¿sí? Bien ahí, Pepe, muy bien, te pagaste. Ahora tenés que fijarte de la libra, de cerrar la libra. Y te quedó el AUCAD, que seguramente ya te pagaste un pedacito. Y ahí va el AUCAD, ¿sí? Todo sirve, todo suma. Muy bien ahí, Así que bueno, yo de mi parte voy a descansar porque hoy a la noche quiero que vos me hagas un asado de vacío. Si puede ser de vacío. ¿Vos me podés hacer un asado de vacío? Aunque sea, pagame eso, ¿sí? Si vos podés. Yo sé que vos llenás la heladera, no le metés aguja común, vos le metés lomo, chimichurri, le metes de todo, una heladera de 3 kilómetros de grande, la heladera que estás llenando, Pepe. Tenés que compartir un poquito más. ¿Por qué no te sorteas una cuenta de fondeo o algo, Pepe? Si vos se te cae todo ahí de los pantalones, toda la plata ahí. Tenés que compartir, Pepe. Si no, no, un helado, 1 kilo de helado aunque sea. No, mirá, pusiste vela de barra, tenés que sacar la vela de barra. Ahí está, vela japonesa. Y ahora sí tenés que decir que aparezca el angelito, si no, no va. ¿Querés que deje de hablar? Muy bien ahí, ¿viste que te tocó? Mirá, fíjate, si hubiera esperado, viste que muchos esperan un poquito más. Y ese poquitito que esperan, después están ahí todos colorados, ¿viste? Terminan sobreoperando y son traders agresivos, dicen algunos, ¿viste? Para no decir que queman cuenta, ¿viste? Pero, bueno. Bien, bueno, ahí está, bien, ¿cómo estás, Angelito? Filo el Angelito está, Che, bueno, ahí estamos, gente. Me voy, miren cómo subió la velita, qué lindo es seguir el precio detrás en un scalping duro y puro, dice el amigo, siguiendo un poquito algunas velitas, donde hicimos un par de pips, 10, 12, 8, todo suma en el final, ¿no? Y a la vez cerré algo del australiano, también acá, mira, lo voy a cerrar ya, a ver, le voy a poner ahí. Este me lo pago ahora, chao amigo, si sube que suba, chao negro, nos vemos. Y este que está en positivo, ya cierro todo. Obviamente que hay algunas positivas, algunas negativas, pero la mayoría, acá me va indicando el amiguito, está, bueno, ahí está casi en rojo. Vamos a ver si me cerró alguna o no, puedo esperar un poquito más. A donde pase en verde sería tabla prácticamente, porque está muy pegada las dos tipos de órdenes que podés encontrar en el mercado, pero la suma de lo anterior te va dando, ¿no? Sumitas de, no sé, aunque sea te pagás para 1 kilo de hoja común, ¿sí? Tranqui, Obviamente, esto que explico, gente, siempre lo digo,
En mi caso la idea es enseñar en M15, M5, M30, H1 si querés, ¿sí? Y estrategias para H4, no hay problema. Pero no lo podemos hacer en vivo porque si yo te abro acá, supongamos, como digo siempre, una compra o una venta o dejo una orden pendiente acá, capaz que de acá hasta acá tenés 20 pips, ¿no? Y cuando lo toque se nos pasó una hora del streaming en vivo, ¿no? Porque cada velita duraría, supongamos que son de 30 minutos, ¿no? Supongamos que haces acá una compra o una venta acá. Vos imaginate si hubiéramos hecho nosotros recién, ¿no? Que hicimos una venta, la sacamos positiva, pero se fue para arriba 3 velas. 1 hora y media, ya hubiéramos cerrado con la orden abierta en negativo, ¿me entienden? Entonces opero, para que vean que opero en vivo, en velas rápidas, así que son más difíciles, pero bueno, hay que estar tranqui y buscarle la vuelta. Esto mismo es mucho más tranquilo en temporadas grandes, pero tenés que tener algo que muchos no lo tenemos, me incluyo, que es la paciencia, ¿no? De esperar horas, velas de 1 hora, cómo van cerrando, cómo van subiendo. Decía el amigo, ya me cansé, ¿viste? Entonces lo hago así, les muestro así. Y es más lindo que mostrarle de acá una semana. ¿Se acuerdan? Hace 3 días que abrí una orden y le puse un buy stop. Bueno, me la abrió. Y no, me la abrió recién. Bueno, la semana que viene les digo cuando llegue a stop loss o a un take profit, ¿no? Bueno, acá lo ven, ¿sí? Muchas veces no, porque inclusive en M1, M5 no llega a hacer el recorrido que quiero porque está en contra o porque está en positivo, y voy buscando, ¿no?, otras técnicas, ¿sí?, que las termino cerrando desde el celular, desde la compu, en el lugar donde esté, a la hora que esté, ¿no? Que ya se convierte en el intradía muchas veces. Bien. Mirá el angelito, dice el amigo. Si viste que hay muchos traders que se suelen llamar traders agresivos, viste, lo sacaron de acá, del planeta Pepe, viste que yo era, con binaria era agresivo. Se ve que les gustó el nombre y se llaman trader agresivos. Pero ellos son agresivos, ya sabe por qué, ¿no? Deben quemar cuenta que da calambre. Entonces es por eso, como excusa, ¿no?, tienen una protección, ¿no?, con ese nombre. Así que bueno, che, vamos a poner rock and roll acá un poquito. Vos cuando escuches yo soy trader agresivo, salí de ahí maravilla corriendo, haceme caso, si no querés que te falte algo de bolsillo, dice el amigo, ¿viste? Bien, chicos, espero que lo hayan pasado lindo. Voy a ver si voy a poner un poquito de rock and roll para cerrar o compartir. No, nos vamos con, voy a llamar a Pepe Mila, primero vamos a sacar acá el comentario. Está bien, bueno, gente, cortito, 1 hora y 13, ¿sí? Ya que estamos, yo voy a seguir tomando mate, voy a seguir probando algunos backtesting de algunos bots que tengo acá tranqui, pero quiero aprovechar la mañana de hoy viernes para cerrar algunas cositas, porque quiero hacer un video para compartirles y no me quiero perder la tarde, ¿sí? Entonces aprovecho esta horita. Yo ya operé temprano, operé con ustedes algo, un ejemplo chiquito acá, y todo sirve. Espero que la pasen lindo, gente, el fin de semana. Me voy a sumar acá con el Pepito, a ver si está ahí. Estamos, escucha. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Aprovechen la oferta, que es gratis esto, por ahora, entre comillas, ¿no? Porque esto va a seguir sumando gente con el tiempo, y los que están primero van a sacar provecho seguramente de todo esto, que no estoy cobrando nada en las dimensiones 2 y 3. Con el tiempo veremos qué hacemos, pero por ahora es todo free, ¿sí? Aprovecha que no se te pase el tren, porque cuando quieras sumarte, si te interesa, o sea, che, está bueno esto, pero ya es tarde capaz, ¿sí? Dimensiones 1, sumás años, dimensiones 2, 3 y 4, y irás aprendiendo muchas cosas que hacemos acá, ¿sí? Y te las voy a ir compartiendo también, ¿sí? Bien, gente, espero que le hayan pasado lindo. Les deseo un gran fin de semana, sean cada vez mejores, sé que son buenos, y pónganse dentro de una burbuja que nada les afecte. Así que bueno, gente, que les resbale todo, pero respeten a los demás y no dejen que te falten el respeto a vos, ¿sí? Gente, les deseo lo mejor, gran viernes. Chau, nos vemos, un abrazo gigante, compartan por favor, si pueden, si no es mucha molestia, el canal con amigos, chau, por favor, compartan, bye.
yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Acordate, como te digo siempre, esto es de acá por si lo escuchás en algún lado, ¿eh? Esto sale de acá. Si vos podés, vos querés, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Si llegás al objetivo de ser rentable, pero no en el trading, en la vida, porque te pusiste objetivos, sos un genio, ¿sí? Si no lo llevas a llegar, a alcanzar ese objetivo, por lo menos quiero que lo intentes, ¿sí? Porque no sé si habrá reencarnación o no habrá, pero lo que sí importa acá en esta hermosa vida es que te lleves una experiencia de haberlo intentado. No te quiero viejito sentado en un asilo o con familiares y que digas, ¿de qué te arrepentís? De no haber intentado hacer cosas, ¿sí? Después los demás van a hablar bien y mal. Vos, mientras no cagues a los demás, dale con todo que podés. Nos vemos, gran fin de semana. Chau, chau. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, un hombre alado extraña la tierra.